Los empleadores no pueden suspender los contratos de trabajo sino con remuneración, no pueden inventarse licencias no remuneradas y no pueden dar por terminados los contratos de trabajo sino con indemnización, y la terminación colectiva les está prohibida. ¿Qué hacer entonces? Pues aquí debemos tener la respuesta. Doctor José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo a usted y a todos los oyentes de La Hora de la Verdad. Bueno, doctor Restrepo, aquí estamos en una situación de hecho. Acabamos de hablar con una muy distinguida abogada laboralista, quien nos dice que están prohibidos los despidos colectivos, que los despidos individuales se pueden hacer con el pago de la indemnización correspondiente, y pues que las empresas tienen que seguir como si pudieran seguir. La pregunta es, ¿qué hace un empresario en esas condiciones? No tengo manera de vender, no tengo caja, no tengo recursos financieros y tengo el cargo de una nómina que tengo que atender. ¿Qué es lo que puedo hacer? En este momento, ese empresario puede ir a un banco y decir, señor, el gobierno nacional garantiza un crédito que usted me otorgue a largo plazo y sin intereses o con intereses pagaderos también a largo plazo. ¿Qué es lo que se puede hacer, doctor Restrepo? Apreciado doctor Fernando, lo primero es que todos dimensionemos en lo que estamos y que valoremos un poco lo que estamos viviendo en este momento como humanidad y como país. Estamos posiblemente enfrentados a la situación más difícil que podemos haber conocido, posiblemente en nuestras vidas, en Colombia y en el mundo. En el marco de lo anterior, nosotros como gobierno nacional hemos venido priorizando un conjunto de acciones en beneficio de distintos actores que naturalmente se ven perjudicados como resultado de esta pandemia que tiene un riesgo importante de seguir creciendo para el sistema hospitalario y por lo tanto para la vida de los colombianos. ¿Cuáles entonces son las prioridades? Primera prioridad del gobierno nacional, la vida de los seres humanos, la vida de los colombianos. En tal sentido, si la prioridad es la vida de los colombianos, la primera prioridad de inversión de gobierno ha sido el sector de la salud. Por eso, recientemente se toma la decisión, en el marco de la emergencia económica, de una inversión de cerca de 6 billones de pesos para manejar esta contingencia. Con eso se busca darle liquidez al sistema de salud y con eso se busca proteger el sistema de salud para que esté preparado para la contingencia que se viene seguramente a continuación. Incluye también una prima adicional para el personal del sistema de salud. En segundo lugar, la segunda prioridad ha sido cómo garantizar el abastecimiento de productos básicos. Es que aquí nosotros no podemos dejar de tomar en consideración o de tener en consideración que como resultado de la cuarentena, la gran preocupación es que los colombianos adquieran alimentos, adquieran elementos de aseo, productos agropecuarios, que adquieran medicamentos también. Por eso esa ha sido la segunda prioridad. Y en tal sentido, nuestro trabajo, junto con el ministro de Agricultura, la vicepresidenta de la República, ha sido garantizar que exista la continuidad de esos procesos productivos y de ese abastecimiento, identificando producto a producto de cerca de una canasta de 130 productos básicos que vamos a tener a lo largo de estos días, garantizado ese provisionamiento. Y que los colombianos, en tercer lugar, tengan acceso a dichos productos. Por eso la tercera prioridad, que en el fondo también es la de la vida y que nos ha implicado un esfuerzo importante de trabajo, ha sido garantizar que esos ciudadanos más vulnerables del país tengan acceso a esos productos alimenticios. Y esto es importante porque también se trata de que este impacto del coronavirus tiene un choque en la demanda y tiene un impacto en la demanda de los colombianos. Por eso se destinan un giro adicional para las familias en acción, cerca de 2.600.000 familias, un giro adicional para los jóvenes en acción, cerca de 205.000 jóvenes vulnerables, un giro adicional para los adultos mayores, cerca de 1.700.000 adultos mayores, algunos adultos mayores que no hacen parte de esa red, llamémosla social, se les hace un acompañamiento a través de una red de respaldo social con llamémoslo un kit de mercado, a cerca de 250.000 personas mayores.
Y también se hace el giro anticipado de la devolución del IVA a un grupo importante de personas, cerca de 1 millón de personas. Con esto lo que estamos hablando es que con ellos llegaríamos a cerca de 10 a 15 millones de colombianos, casi el 30% de la población. Siendo conscientes de que había que llegar también a las personas que estaban en dificultades, vamos a decir, personas que no necesariamente están en estas redes sociales, pero que son informales y que necesitan los recursos. El presidente de la República en el día de ayer anunció también recursos adicionales para cerca de 3 millones de colombianos que están en esa condición, que naturalmente son vulnerables, pero no tienen el mismo nivel de vulnerabilidad que los anteriores, y a eso se le llama el ingreso solidario. Con todo lo anterior, prácticamente estamos llegando a casi el 40% de los colombianos que más que necesitarían de mayor manera en este momento el acceso al aprovisionamiento. Habiendo dicho eso, la tercera línea de prioridad es cómo sostener empleo. Y con esto me estoy refiriendo primero y en primer lugar a las micro, pequeñas y medianas empresas. En el marco del decreto de emergencia económica, el presidente de la República había señalado 2 rutas para acompañar a estos sectores. La primera de ellas era la puesta en funcionamiento de una línea de garantías para empresas, microempresas, que les permita mantener el pago de sus nóminas durante periodos de tiempo en donde eso no era posible o no es posible, buscando mitigar el impacto negativo que puede tener el coronavirus o el manejo del coronavirus en la economía. Al mismo tiempo, también el presidente de la República, en el marco de ese decreto de emergencia económica, señaló que se iba a buscar un mecanismo para aliviar financieramente a personas naturales y personas jurídicas para el pago de créditos. Un poco responder a esa preocupación del colombiano en el sentido de tengo un problema con un crédito hipotecario, tengo un problema con un crédito del carro, tengo un problema con el vencimiento de un crédito o una cartera de consumo. Eso se señaló en el marco, repito, del inicio del decreto de emergencia económica. Para ambas cosas se necesitaban dar unos pasos previos. En el día de antier se expidió un decreto, el decreto 466, que le da vida a la decisión de fortalecer patrimonialmente el Fondo Nacional de Garantías, buscando justamente lo que acabo de señalar, tener unos recursos adicionales en línea de garantía para que las empresas, microempresas especialmente, también las pequeñas y medianas empresas, puedan mantener el pago de sus nóminas. A partir de ese decreto, que repito, se formuló hace 2 días, llevamos realmente cerca de una semana, incluso menos de una semana en el marco de la emergencia económica. Con ello lo que se busca es fortalecer patrimonialmente el Fondo Nacional de Garantías y poder incrementar su capacidad de recursos para que le permita a esas microempresas refinanciarse. ¿Qué significa refinanciarse? Que si esas empresas tienen hoy algún crédito, incluso en mora, con algunos días de mora, puedan refinanciar parte de esos recursos o esos recursos a más largo plazo teniendo mayores niveles de liquidez. Esta ha sido la estrategia que se ha usado a nivel internacional, cómo darle liquidez a estos sectores productivos para que tengan la capacidad de sostenerse sobre la base de que vamos a tener seguramente unos meses de dificultades. Esperamos que sea así, que a partir de allí se pueda salir adelante. Y al mismo tiempo se formula el decreto 468, también hace 2 días, que crea el que ha generado tanta polémica, el Fondo de Emergencia, de Mitigación de Emergencias, que utiliza recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización del sector del petróleo y que presta recursos del Fondo de las Pensiones de Entidades Territoriales, recursos que no se necesitarían sino desde el año 2040. ¿Qué se busca con esto? Darle liquidez al sistema, para que existan los recursos suficientes para poder prestar o poder contribuir, repito, a ese programa de alivio de deudas de las personas naturales y de las personas jurídicas que se vean afectadas como resultado de esta situación. No es fácil, doctor Fernando, no es fácil para ningún país, no es fácil para Colombia. Aquí estamos haciendo todo lo posible por tratar de mitigar el impacto económico. Seguramente habrá un impacto económico, eso es indefectible e inevitable, pero aquí las prioridades son, en primer lugar, la vida de los colombianos, en segundo lugar, la garantía de aprovisionamiento de alimentos básicos,
para que todos los colombianos tengan la posibilidad de acceder a esos productos básicos y puedan de esa manera también sobrevivir y naturalmente sostener empleo. Y allí vamos. Estamos, repito, a menos de una semana de la emergencia económica y seguiremos trabajando en esa misma línea. Bueno, excelentes sus explicaciones y ahora sí llegamos a nuestra pregunta, porque pues la tenemos pendiente y es una pregunta muy angustiosa que necesita una respuesta. Le quiero decir esto, aquí en la hora de la verdad somos partidarios en este momento de la heterodoxia absoluta. Aquí no se puede andar con los parámetros mentales ni con las reglas económicas vigentes en otro tiempo, porque no ha habido otro tiempo parecido a este. Somos partidarios de la acción absolutamente libre del presidente de la República y de sus ministros para que tomen las decisiones necesarias para que el país sobreviva. Entonces, créame que ahí tienen ustedes un pequeño aliado que es la hora de la verdad, donde estamos sosteniendo con el parecer de unas personas muy ilustres que nos han acompañado en ese tema, de que es el momento de la heterodoxia. Por eso no entendimos por qué haya que acudir a fondos del Fompeto, de no sé qué diablos, acudiendo como se debe acudir al Banco de la República para líneas extraordinarias para resolver los problemas que sean menester. Pero volvemos a nuestra pregunta, que es la que tiene angustiada a mucha gente y para lo que no tiene respuesta. Porque refinanciar una deuda, pues implica que se sale de una carga económica inmediata. Pero en muchísimas ocasiones no resuelve el problema crucial, que es el problema de liquidez. Las empresas en este momento de cuarentena necesitan recursos para pagar sus trabajadores. Ya nos ha dicho la ilustre laboralista que nos acompañó que no se pueden suspender los contratos de trabajo y que no se pueden dar por terminados colectivamente, y necesitan asumir otros costos para que la empresa siga viva. Pueden ir hoy, en este momento, pueden pedir cita en un banco y decir: señor, con cargo a las líneas de garantía que tiene el gobierno, présteme 20 o 50 o 30 millones de pesos para pagar la nómina y se la tengo que pagar a largo plazo y con intereses que el gobierno asume. ¿Eso es posible en este momento, doctor Restrepo? En este momento, sobre la base de una línea de crédito que nosotros incluso implementamos antes de la emergencia económica a través de Bancoldex, las personas jurídicas, especialmente las más afectadas, y me refiero a aquellas relacionadas con el sector del turismo, con el sector de aviación, con el sector de restaurantes, relacionados también con el sector de turismo, con los sectores también de eventos que han sido afectadas, se les diseñó una línea de crédito línea de crédito subsidiada, que permitía el acercamiento a una entidad financiera con una reducción en la tasa promedio que pudiera tener cualquier otra entidad, y con la posibilidad de obtener también periodos de gracia y beneficio en la destinación de los recursos a pequeñas, medianas y grandes empresas que necesitaban esos recursos. Eso se diseñó justamente para ir acompañando a las primeras empresas que fueron afectadas con esta, llamémoslo, emergencia. Repito, desde antes de la emergencia. Hace tal vez una semana nosotros expedimos la circular, ya está así en las entidades financieras, está funcionando esta línea, repito, por 250.000 millones. Una vez se avance en la capitalización del Fondo Nacional de Garantías, y esperamos que eso sea lo más rápidamente posible, también se podrá acceder al Fondo de Garantías para lo que acabo de señalar. En cualquiera de los casos, a través del Fondo Nacional de Garantías, todos los años se tienen recursos por cerca de 500 billones de pesos que buscan acompañar a sectores productivos, y no solamente los afectados, sino en general sectores productivos. Pero existirá tanto la línea de Bancoldex como la línea del Fondo Nacional de Garantías, y a través del Fondo de Emergencia, mitigación de emergencia, pues van a existir los recursos adicionales a través de otras entidades públicas para este mismo fin. Me pregunto si ya existe. Permítame. Sí, la línea Bancoldex ya existe, sí, señor. Ya existe. La Bancoldex sí. La Bancoldex sí. La de los otros empresarios que se quedaron sin mercado, que se quedaron
sin mercado, no en el sentido de que no puedan ir a la tienda a comprar el mercado, sino que se quedaron sin compradores, pero que mantienen sus costos. Esas empresas o se cierran o tienen una línea de crédito que debe ser de largo plazo, porque usted comprende el traumatismo que esto significa en la marcha de una empresa y después el costo de reiniciarla y los trabajos de volver a conseguir a los compradores y de normalizar las cosas. Esto necesita medidas supremamente audaces que excedan los términos de la ortodoxia, la heterodoxia, doctor Restrepo, pero la gente necesita una respuesta. Es que aquí estamos llenos de gente que nos pregunta, bueno, ¿qué hago? No puedo despedir los trabajadores, no tengo recursos, el banco me presta la plata a largo plazo, además, una plata que el banco no prestaría en condiciones normales de ninguna manera. El banco dice, a ver, muéstreme cómo es su estado, su estado financiero, ¿qué está vendiendo? No, no estoy vendiendo nada. ¿Qué perspectivas tiene de vender? No, en el inmediato futuro no tengo ninguna perspectiva de vender nada, no tengo sino costos. El banquero juicioso dice, usted no es sujeto de crédito. Pero el otro dice, no, es que hay una línea de crédito especial para eso del gobierno colombiano que me da plata a largo plazo sin intereses o con intereses muy bajos. Eso, le pregunto, ¿existe ya? ¿Va a existir pronto en las próximas horas? ¿Vamos a poder salvar la economía de un colapso total de las empresas? Así es, doctor Fernando, pero permítame insistir que el primer paso para salvar la economía era proteger las vidas humanas y que la prioridad... De acuerdo, doctor, de acuerdo. El tema de los ciudadanos más vulnerables, porque nosotros tenemos que arrancar por ahí. Doctor, totalmente de acuerdo, felicitaciones, estamos de acuerdo al 100%, a la gente no se la puede dejar morir de hambre, a ningún precio, a ningún costo, eso no es posible y lo que haya que hacer, se tiene que hacer. Estamos... Y a partir de ahí... Sí, a partir de ahí, como le acabo de señalar, en el día de ayer se expidió el decreto que permite... se toma la decisión de fortalecer el Fondo Nacional de Garantías para este propósito. Esos han sido como los caminos, es decir, estamos en medio de una situación difícil de muy pocos días en donde se ha venido haciendo lo que creemos que es importante y con las prioridades que creemos que son importantes en el marco de la administración de una emergencia de esta dimensión. Sin duda alguna existe la decisión y existe el decreto que permite fortalecer el Fondo de Garantías, existe la creación de esta línea para buscar o poner en funcionamiento esa línea de apoyo a las microempresas, a las pequeñas empresas, y en el curso de los próximos días quedará implementada. Bueno, entonces esa es la respuesta que estaba buscando. Quiere decir que en este momento no, pero en los próximos días sí habrá una línea de crédito que nosotros esperamos sea tan heterodoxa como tenga que resultar, pero que salve las empresas, doctor Restrepo. Que la gente pueda pagar los salarios mientras está parada, que la gente pueda mantener su compañía grande, pequeña, mediana, de cualquier tamaño, pero sobre todo las medianas y las pequeñas que no tienen recursos bancarios normales y mucho menos ahora cuando están paradas. Le insisto, ningún banquero sano de juicio le presta plata a una empresa parada, ninguno. Usted lo tiene que saber. Mi experiencia en temas bancarios es suficientemente larga para decirlo y asegurarlo. Entonces, ¿qué necesita? Una garantía como la que usted me dice se va a implementar en los próximos días. No hay tiempo que perder, doctor Restrepo. Esto es de una urgencia inmediata. Y nadie ha señalado que no es de urgencia. Pero, de nuevo le insisto, la primera urgencia son las vidas de los seres humanos. De acuerdo. No existiría economía sin seres humanos. De acuerdo. No existiría economía sin considerar a las personas más vulnerables. De acuerdo. No existiría economía sin un sentido social de reconocer que hay por lo menos 5 millones de colombianos que tendrían enormes dificultades para sobrevivir. Esa es la prioridad, apreciado doctor Fernando. En simultánea con eso, naturalmente, la sostenibilidad del empleo. Y en simultánea con eso, la preservación de la salud. Y sobre eso es que se ha venido caminando a lo largo de esta semana. Es que no estamos hablando de un tema de meses, a lo largo de esta semana. Por eso justamente se diseñó también, para acompañar esos primeros sectores productivos que se veían afectados, la línea de crédito de Bancoldex, que está funcionando. Y también se tomaron decisiones importantes para esos sectores productivos.
extender los pagos de IVA, extender los pagos de renta también, adicionalmente, buscando que generar esa liquidez adicional para esos sectores afectados. Ese ha sido como el camino que hemos seguido a lo largo de esta semana. Perfectamente comprendido y totalmente de acuerdo. El tema es que hay centenares y millares de pequeñas empresas que no tienen con qué pagar a sus empleados y que necesitan recursos para pagar y que para eso necesitan una garantía del gobierno nacional que puede costar mucho dinero, pero cualquier cosa que cueste es poco. Hay que mantener la economía viva. No podemos que pase el coronavirus y que tengamos un cementerio de empresas que se acabaron porque no tuvieron recursos. Y entonces, siendo total nuestro... Sí. Y esa efectivamente ha sido la prioridad también. Y por eso le acabo de señalar cómo en el marco de los decretos de emergencia se crea el Fondo de Mitigación de Emergencias para tener recursos suficientes de crédito blando para aliviar esas cargas. Y dos, a través del Fondo de Garantías se crea en el decreto recientemente expedido la línea de garantías para la micro, la pequeña y la mediana. Lo que será implementado en los próximos días. Exactamente. Bueno, que esperamos que sean muy próximos, doctor Restrepo. Esa es nuestra angustia, esa es nuestra pregunta. Y les repito, somos partidarios de la heterodoxia, la que sea necesaria, y que el Banco de la República entienda que este es un momento para olvidarse de todos los preceptos rigurosos del manejo monetario y de la inflación y del rango meta y de todo. Esto es un problema de supervivencia de la gente. Desde luego, que nadie se muera de hambre, y de las empresas, porque las empresas son también la vida de la gente. Doctor Restrepo, inmensamente agradecidos y que Dios los ilumine y que en próximas, ojalá no días sino horas, tengamos reglamentado lo del Fondo de Garantías para que la gente pueda acceder a créditos de largo plazo sin intereses inmediatos para mantener vivo el empresariado colombiano. Apreciado doctor Fernando, sí, así será. Yo lo que creo y quisiera insistir sobre 3 puntos importantes en el manejo de esta situación. Ya acabo de señalar que es posiblemente uno de los hechos más difíciles en la historia de la humanidad. Perdóneme, quítele el posiblemente. La humanidad no ha vivido una situación como esta y perdóneme la interrupción. Y es cierto, y en el marco de lo anterior, a mí me parece importante señalar 3 cosas. Primero, esto hay que manejarlo con un profundo sentido de responsabilidad. Estamos en medio de una cuarentena y creo que los colombianos tenemos que ser conscientes de que al final nuestras acciones pueden influir en nuestra familia, en la vida de nosotros mismos y en la vida de los demás. Luego hay que enviar un llamado a la responsabilidad en medio de este nuevo escenario. En segundo lugar, un mensaje también en función de la solidaridad. Y la solidaridad significa el reconocimiento de que hay otros que posiblemente no han tenido las mismas oportunidades que nosotros. Se creó también un espacio para que los colombianos podamos contribuir con sentido de solidaridad a otros colombianos, pero también la solidaridad significa no acudir, por ejemplo, en masa a los centros de supermercados a adquirir o generar acaparamiento de productos. Eso no tiene un sentido de solidaridad y puede generar pues la posibilidad de que otro colombiano no tenga acceso a esos productos. Yo llamaría en esa dirección. Y finalmente, apreciado doctor Fernando, este es un momento para la unidad y es un momento para que todos estemos trabajando en equipo y en función de propuestas, de soluciones, de acciones para enfrentar esto que es muy complejo entre el sector privado, entre el sector público local, el sector público nacional, los ciudadanos mismos y los medios de comunicación. Aquí es donde vamos a ver nuestra capacidad de resiliencia como nación. Estamos absolutamente comprometidos como gobiernos nacionales y también los gobiernos locales a hacer todo lo posible, con toda la heterodoxia posible también, apreciado doctor Fernando, porque al final lo que priman son las vidas de nuestros compatriotas y el futuro de nuestro país desde el punto de vista también económico. Luego aquí siempre habrá esa convicción y esa vocación para sacar adelante lo que se necesite para que Colombia siga su marcha.
pendientes de ese decretico, de las decisiones que haya que tomar para la implementación del Fondo de Garantías y la salvación de las empresas medianas, pequeñas, las grandes también, las que lo necesiten, pero sobre todo las medianas y las pequeñas, que tienen una inmensa cantidad de empleo y una influencia enorme sobre la estabilidad y el equilibrio social de la República. Muchísimas gracias, doctor Restrepo, usted ha sido muy gentil y esperamos seguir contando con su paciencia, porque nunca como hoy el país necesitó de la orientación de quienes lo dirigen. Gracias, Fernando. Un placer. José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo. En resumen, queridos empresarios, en resumen, hay que esperar. La solución no ha llegado. Se dictó el decreto sobre el Fondo de Garantías y pronto empezará a operar. Esperemos que sea muy pronto, para que los bancos puedan otorgar los créditos nuevos que necesiten los empresarios para seguir viviendo, pero créditos en tales condiciones que no comprometan su subsistencia. Por eso la heterodoxia. Claro. Lo lamentamos. Al diablo Rangometa, al diablo los niveles de inflación, al diablo todos los parámetros con que se trabaja en épocas normales. Hay que sobrevivir y las empresas tienen que sobrevivir. Y si eso supone un cierto grado de inflación, y si eso supone esto o aquello, que lo suponga, pero el país tiene que sobrevivir. Respuesta: no hay en este momento una línea de crédito efectiva garantizada por el gobierno nacional para que las empresas sobrevivan. No lo hay. Esperamos que lo haya en los próximos días, dice el doctor Restrepo, ojalá fuera en las próximas horas.